protestantedigital.com. En Génesis, como siempre, vamos a dar la más cordial bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Bien hallados, muchas gracias. Mucho saludo, mucha cordialidad, Shai, pero hoy vamos a hablar de un tema sumamente difícil, no tanto por lo que representa en sí mismo, sino porque como enfermedad, sino por lo que espiritualmente representa. Vamos a hablar de la lepra. De la lepra bíblica, así es. En Lucas 7, capítulo 7, versículo 18 al 23, se le van cuestionando ya al Mesías, como Juan el Bautista y Johanán lleva a dos de sus hombres a que vean qué está haciendo el Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y les dice: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia la buena nueva, y dichoso es el que no se escandaliza de mí. Así que, de alguna manera, el que va a venir, el que vendrá, es tratado también en las letras hebreas antiguas, principalmente en el Talmud, como que el Mesías es el leproso, o sea, el que se lleva la lepra del mundo, el que se lleva el pecado fundamental del mundo, que es la maldicencia o el decir mal. Muchos creen que el pecado tiene una relación más que nada con lo que hacemos en cuanto a transgredir ciertas leyes, pero no incurren en el devenir de lo que trae la lengua libre y la lengua perniciosa, que puede con esos avatares lingüísticos matar a muchos por simples comentarios que terminan siendo una calumnia, y con la calumnia ha muerto mucha gente, espiritual y físicamente. La palabra quiere educar al hombre para que sea plenamente humano, pero en cuerpo y alma. Y en esta existencia terrenal, podemos decir, lo divino debe presentarse en el aquí y en el ahora para nosotros. Aunque vivimos en esperanza, lo que cuenta es que cada día tiene su afán. En todo momento, dentro de la actividad cotidiana que tengamos, en este pluralismo que tenemos diario, debemos entender que la bifurcación de alma y cuerpo no se admite en la Biblia, y por eso es muy importante comprender que lo que le hagamos al cuerpo se lo hacemos al alma. Es indudable que estamos hablando de la unidad, no estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. A eso te estarás refiriendo, claro. Estoy hablando que una interpretación filosófica aristotélica nos puede confundir. En todas las dimensiones, en todas estas dimensiones de expresión humana, están intercomunicadas todos estos aspectos dentro uno de las otras, y es por eso que se habla en la época de Moisés, se habla de un templo, pero un templo que se intercomunica con el pueblo. Después viene Jesús y dice: yo soy el que ha de venir. Después Pablo nos dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Estamos en una interrelación constante, y las separaciones a modo de entendimiento están bien, pero nunca a modo de diseccionar estas áreas y dejarlas separadas. Por eso el hombre tiene la capacidad y el potencial de bendecir con su lengua, y también, como dice Santiago, de producir estragos con la misma. Todo esto forma parte elemental de la vida y merece una consideración diariamente y entender. La enfermedad de la maldicencia que trata el Levítico 13 habla de un tipo de impureza que es muy especial. Lo llama la lepra, o como la lengua original lo trata, tzaraat, que es una enfermedad que se debe enfrentar con un rigor tremendo, claro, de una cura tremenda y con una reglamentación social muy profunda. Perdón, tanto que hubo leyes para eso, ¿no? Hubo no solamente leyes, es la única enfermedad que lleva 2 capítulos de la Biblia completos en el Levítico 13 y 14, y que es de alejamiento total y de un plazo de curación. Esto no se puede nunca evitar. Esto no se puede nunca evitar. Y si mezclamos y si relacionamos la lepra física con la lepra espiritual, que antiguamente se apartaba a los enfermos, fíjate, ¿qué pasaría si por la maledicencia
también fuéramos apartados de nuestra vida cotidiana. ¿Qué locura pasaría? Allí vemos que la lepra del alma produce la lepra del cuerpo. Y cuando Jesús dice que los leprosos quedan limpios, está viniendo a tratar la lepra del alma, ¿sí? Él, extendiendo la mano, tocó a un leproso diciendo: quiero ser limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Mateo 8:3. ¿Qué es el testimonio que iba a decir al sacerdote? El testimonio de que el Mesías ya había venido. Por medio de este milagro, todos los sacerdotes en el templo podrían haber sabido que el Mesías ya estaba presente. Y seguramente esta es una de las razones que muchos sacerdotes creyeron en Jesús, como está escrito en capítulo 6 de Hechos. Y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque el milagro de la lepra no es la cura de una enfermedad, sino de alguna manera la rectificación de todo un sistema de comentarios, pensamientos y expresiones que contaminan al mundo, porque es lo que sale por la boca que el cuerpo no puede digerir, y la tierra tampoco, como los alimentos que se salen en forma de excremento, y hay una capacidad de absorción de los mismos, aunque contaminan. Lo que sale por la boca no puede ser absorbido. Y esto le pasó a la hermana de Moisés, a Miriam, en Números capítulo 12. Allí vemos que la hermana de Moisés, en un rapto de cólera, celos posiblemente, se dedica a hablar mal de su hermano, que es el jefe del Estado, el jefe del pueblo, es el profeta, y ella es castigada por Dios, se vuelve leprosa y es alejada del campamento, aislada, por supuesto, según la reglamentación general que se dio en Levítico. La lepra del alma es la maldicencia, y cuando Aarón intercede ante Moisés para que ruegue el perdón de Miriam, ¿por qué ha de ser como un muerto?, dice Aarón. Es decir, la lepra implica la apariencia de un muerto. El leproso es como un muerto, porque se lo aleja del resto de sus compañeros. No puede tener amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puede tener donde dos o más anden en mi nombre, allí yo estaré. No puede tener el Salmo 133, qué bueno y maravilloso es ver a los hermanos juntos. Así que el leproso no puede convivir. Y era excluido de todo. Exacto. La no convivencia en la Biblia, la no convivencia es la muerte. Y por tanto, una vida monástica de fe no inspira lo que la Biblia dice. La muerte es el aislamiento. Es vivir pero no convivir. Es la lepra. Es la consecuencia de la maldicencia o el decir mal. Y es la negación de un convivir que es un sin vivir. Porque si no hay un convivir, es un sin vivir, y eso es morir en vida. Por eso, cuando llega el Mesías, no está limpiando una enfermedad, está rectificando todo un sistema de malas enseñanzas, como posiblemente los tenemos hasta el día de hoy. Y así se expresa en Isaías 2, que Él nos enseñará sus caminos finalmente, y andaremos con Él, porque de Sión saldrá la instrucción, y de Jerusalén la palabra de Dios. Habrá una rectificación, o por decir una enmienda, o como se dice en lengua hebrea, un tikkun, para que pueda extenderse la luz que está retrotraída por la exigua interpretación bíblica del ser humano. Shai, para tratar de ampliar un poco el concepto y para que se entienda acabadamente la importancia que tiene el bien decir o el mal decir en nuestra vida, la sociedad de nuestro tiempo usa una expresión de muerto en vida, y hay otra expresión más también que se nos viene a la memoria, que es la muerte cívica. Es decir, la muerte cívica es la de aquel hombre que, por ejemplo, en algunos determinados países, de los países más ricos, que no tenga tarjeta de crédito, está muerto cívicamente. Así es. Por ejemplo, es muy interesante que la sociedad ve en la persona que está aislada y que no tiene, según lo que la sociedad está condicionando, como una persona periférica. Aquí el periférico es el que no tiene una lengua sana.
O sea, no tiene que poseer más que una limpieza de labios, como dice Sofonías, pureza de labios. Llegará el tiempo que tendremos pureza de labios y hablaremos una sola lengua. Posiblemente sea el hebreo, pero el hebreo que Dios ha dado, el hebreo en que Dios ha dado la palabra al hombre, posiblemente que es una lengua muy simbólica y muy especial. Muchos dicen que la palabra de Dios en lengua original, cada letra de cada palabra es una puerta hacia la eternidad. Yo quisiera centrarme en el tema del maldicente, que es leproso y vuelve también leproso a los demás. Es como un muerto, porque la lengua del mal, que habla mal acerca del prójimo, se llama la tercera lengua. Antiguamente la llamaban porque mata a tres: al que produce la maldicencia, al que atiende a ella y al que es víctima de ella. Este Metzorá, su lengua hebrea lo trata de Metzorá, y de este término quisieron sacar los antiguos estudiosos dos palabras. Motzi Ra, que viene de Metzorá, es el que difunde el mal y la maldicencia. No es físico el leproso, primero lo es espiritualmente, y aunque no tenga la lepra en la piel porque aún los síntomas no se han manifestado, la tiene en realidad. Está excluido de compartir la vida con otros y humanamente está en proceso de muerte. Nosotros sabemos de que en el final del Deuteronomio, llegando casi al final del capítulo 25, una vez más se liga la lepra con la muerte. Cuando dice, cuídate con la herida de la lepra, cuida mucho para hacer según os enseñen los sacerdotes levitas como les ordené. Y más adelante dice, recuerda lo que hizo tu Dios a Miriam en el camino cuando saliste de Egipto. Así que hay un texto y hay un contexto aquí. Quien lea todo el capítulo verá que en él no se trata de la lepra, que la lepra aparece incursionando súbitamente, sino de toda una serie de temas que tienen que ver con la vida de relación del uno con el otro y de la convivencia. ¿Y qué hace pues la lepra en este contexto tan extraño? Se ratifica la lepra aquí como una enfermedad moral, incapaz de convivir, compartir, y ahí se utiliza el ejemplo de Miriam, que queda fuera del campamento y retrasa 7 días a una nación completa que tiene un camino hacia una realización profética, y por la maldicencia de una de sus profetizas, Miriam, la hermana del jefe, queda retenida 7 días la nación. Así que esto es muy grave. Si le pasó a Miriam, puede ocurrirle a cualquiera. Y si ella fue castigada, cualquiera puede ser castigado. Aquí no hay privilegios, no hay garantías y no hay nada seguro. Es interesante, Shay, esto que acaba de afirmar, porque para ampliar el concepto, podemos hablar que miles y miles y miles de personas se hubieran afectado por la expresión de una sola mujer. Así es, no es la primera vez que pasa, pero nos vamos a centrar más que nada en la solución del problema desde lo que llamamos el libro de Levítico, donde se pide que utilicen cedro, utilicen hisopo, utilicen lana carmesí. Son elementos interesantes que pueden pasar desapercibidos, pero ya está en Levítico 14:14 y también lo encontramos en Números 19, y están mencionados todos estos como medios de purificación por medio de las aguas y por medios también de ascuas de la vaca roja, que está escrito en el versículo 6. Y el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí y le echará en medio del fuego en que arde la novilla. Esto es algo muy profundo, muy interesante, porque el cedro es uno de los árboles más altos, más orgullosos y más preciosos de toda la zona. Es la madera más cara y apreciada. Ya lo vimos en 2 de Samuel, en Reyes capítulo 6. La lana carmesí también simboliza la sangre, que tiene que ver con el ministerio sacerdotal. La lana viene de la oveja, claro está, y viene teñida de un color rojo. Esto tiene que ver también con la muerte y posiblemente con la muerte del Mesías. El Mesías está representado también por el hilo rojo. Es algo muy interesante porque mientras el cedro es uno de los árboles más altos, el hisopo, que está con él en una especie de sociedad para purificación, es una de las plantas más simples, más bajas y más, podemos decir, poco relevantes, inadvertidas. Claro. ¿Sí? El rey Salomón, por ejemplo,
tomó estas dos plantas como dos extremos. Y en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 33, dijo: disertó sobre los árboles desde el cedro que está en el Lebanón hasta el hisopo que crece en la pared. Es decir, lo tomó como dos extremos que son inconvivibles e incompatibles, y sin embargo aparecen aquí como una solución para la lepra. Así que el hisopo, que es como el algodón y fue usado siempre para absorber líquidos, es el hisopo que usaron los israelitas para colocar la sangre de los dinteles de las casas de Egipto, para que el ángel de la muerte no pase por allí, la plaga de los primogénitos. Este hisopo es mencionado por primera vez en esa redención de Egipto por medio de la sangre del cordero. Y también está incluido en la ceremonia de purificación por medio de aguas purificadoras en la Biblia, en Números 19. Así que una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda. El orgullo, posiblemente, del cedro del Líbano, representado en un árbol tan frondoso, es lo que lleva a la lepra. Es lo que lleva a la lepra, porque si algo lleva a la maldicencia es el orgullo personal y, de alguna manera, la autosuficiencia que lleva a la lengua del mal. Y el hisopo es la contraparte, es el equivalente a un balance entre cedro e hisopo, porque los dos son necesarios. La madera de cedro se utilizó para construir el templo de Salomón, un templo que fue construido según el pedido y la orden del Dios de Israel. Se usaron las mejores maderas, pero dentro del cedro tiene que haber, dentro de la convivencia en el templo, tiene que haber una actitud como la de hisopo. Es aquí que estos dos elementos se van juntando. El rey David: purifícame con hisopo, dijo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. Es decir, el rey David era como un cedro, pero cuando olvidó el hisopo cayó en pecado, cayó en desobediencia. Sí, vamos a incorporar a este tema que estamos hablando, algo que has mencionado y que posiblemente a muchísimas personas no le va a gustar específicamente de qué se trata. Y estamos hablando del que ante la maledicencia presta oídos, es decir, el que escucha una palabra infame, una calumnia, de esa persona que podemos hablar. Cuando alguien dice, pronuncia palabras incorrectas, inadecuadas, como le queramos llamar, bueno, y que está cayendo en maledicencia, el papel del que escucha también es protagónico, porque se está, digamos, adhiriendo en cierta manera a aquello que está escuchando. Así es. Claro que no debe escuchar. No debe permitir que los oídos, que se deben inclinar a la palabra de Dios, y como dice también el libro de Filipenses, debemos tener una buena conversación, porque el oído es muy sensible, ya que la fe viene por el oír. El prestarse a escuchar una maldicencia contamina nuestro ser, y la descontaminación puede ser poco efectiva si no somos conscientes del mal que nos estamos haciendo, porque es muy importante comprender el valor de la palabra y el valor del escuchar. Podemos ir al caso de Naamán. Naamán se acerca a Israel, a Eliseo, porque está contaminado de esta enfermedad cruel. En Reyes, ¿no? En Reyes, y él es un militar muy encumbrado, y va a haber un profeta que más que nada para él es como un hechicero para que lo curase. Y el gran hombre, Naamán, viene acompañado de un séquito tremendo y se para delante del profeta, y aún así es un general, es un comandante con lepra, pero ahí espera. Y es leproso, pero no deja de sentirse un gran hombre, espera honores, espera que salga el profeta y le rinda las pleitesías correspondientes. Pero Eliseo no se inmuta, y él permanece tranquilamente allí en su casa, y le envía al visitante un mensajero para que le diga, bueno, ¿qué necesitas? Pero Naamán tenía vanidad y no tolera esto. Olvida que es un pobre y miserable leproso, y ante esto se siente ofendido. ¿Y cómo es profeta este que no sabe a saludarme? Mayor ofensa imposible. Naamán está herido por todos lados, y no solo que el profeta no se molesta en enfrentarlo ni lo halaga, sino que el mensaje que le envía es bastante ridículo para Naamán, que vaya al río Jordán y se lave allí 7 veces, ¿no? Segunda de Reyes 5:10.
Así que esto para Naamán es inconcebible, es una ofensa física, espiritual, es una ofensa mental, es una ofensa por donde se lo mire. Así que Naamán esperaba otra cosa y se encoleriza y dice que pensaba que saldría a su encuentro y haría algo y después levantaría su mano y le quitaría la lepra. Él pensaba bastante bien, indudablemente, pero de acuerdo a lo que la gente suele pensar y esperar de un profeta o esperar de Dios. En ese sentido, Naamán tenía sentido común, pero el sentido común dice que un hombre, por más leproso que sea, no pierde su estatus. De alguna manera lo sigue teniendo, y él se sentía así. Aquí hay un cambio tremendo y una lección tremenda de parte de Dios que rompe todos los esquemas de prejuicios que tiene Naamán. Si Naamán hubiera conocido la Torá, la palabra, hubiera conocido, se hubiera aprendido todo lo que le pasó a Miriam y a Moisés, no hubiera pensado así. Y a veces por desconocer la palabra, desconocemos cómo tratar nuestra vida. Las ideas religiosas de Naamán o de los dioses que él podría tener no pueden ser compatibles con las ideas de Israel. El profeta no es un hacedor de milagros ni un hechicero. El profeta es una persona que transmite enseñanza. El que está enfermo eligió su enfermedad de alguna manera, sobre todo si la lepra interior se expresa en lo exterior. Es la elección del hombre. Mira que pongo delante de ti la bendición, el bien decir, y la maldición, el maldecir. Tú escoge. El que elige su enfermedad debe elegir su curación, indudablemente, porque otro no puede curarlo. Para quienes nos están escuchando, Shai, a manera de reflexión, podríamos decir que todos estos minutos que has estado hablando de la lepra y de lo que significa la maledicencia, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos diariamente a escuchar cosas que no son convenientes y en muchos casos cosas tremendamente graves, y las aceptamos por el simple hecho de haberlas escuchado? El príncipe del aire, que trabaja en las comunicaciones, nos tiene atiborrados de información y de formas de decir las cosas que se van haciendo en nosotros un modus vivendi, y no lo podemos quitar. La Biblia no viene para ser adaptada a la forma de comunicación de este siglo, como bien dice Romanos capítulo 12, que no debemos conformarnos a este siglo, sino que mantiene un lenguaje y una pureza en la expresión que no entra en conversaciones retóricas, ni entra también en un análisis de tipo filosófico, ni siquiera científico. La Biblia intenta mantener una línea de pensamiento mucho más pura y menos cambiante, porque mi palabra no pasará, pero el cielo y la tierra sí. Y por eso es muy fácil hoy confundir la palabra con el léxico diario y utilizar mismas palabras para mismas o diferentes funciones. El gran problema que tuvo la lengua griega al introducirse en la Biblia a través de la Septuaginta y después del Nuevo Testamento es cómo utilizar palabras mundanas del griego para significar acciones de Dios que se quieren separar de lo mundano en cuanto a lo que Dios quiere transmitir. Bueno, no hubo más alternativa que utilizar la ambigüedad. Y si bien la misma palabra se usaba para algo negativo, en la Biblia podía pasar algo positivo. Así, en la lengua original, en el hebreo, no estaba permitido utilizar la palabra bíblica para ambigüedades mundanas. De esta manera surgieron lenguas alternativas como el arameo para hablar diariamente y poder comunicarse en cuestiones del diario vivir. Así, el idioma tiene mucho de lo que ver, y hoy en día el léxico de la calle, del mundo, se ha compenetrado en la forma que podemos tener nosotros de expresar las cosas. Y de esa manera tenemos que tener un cuidado muy, muy profundo de cómo sobrellevar una conversación, que así lo explica la Biblia, y dice que en caso que no sepamos cómo responder, respondamos con un sí y con un no, para evitar la contaminación. En el momento de que Dios promete pureza de labios, significa de que estamos un poco distorsionados en la forma de conversar. Y me imagino que el único que salvó a Naamán fue la sierva hebrea, esta sierva hebrea que estaba en su casa y accionó con piedad, convenciendo al gran general que la solución no está en su tierra, sino en tierras lejanas, tierras humilladas por la derrota y tierras humilladas por la pobreza.
se podría decir por la pobreza del hisopo. Y el gran general, como el cedro del Líbano, machacado por la lepra, va a encontrarse con Lisopo, que es Eliseo, el hombre humilde, y en la mezcla de los dos, en un pobre río en apariencia como el Jordán, sumergiéndose 7 veces en obediencia, recibirá la piel de un niño, por fuera, pero por fuera es la apariencia, tendrá que ser por dentro también. Se experimenta Naamán un nuevo nacimiento que lo lleva a ser como un niño. En eso está el proceso interior del hombre, en que los que se exalzan sean humillados, y en esa humildad, en esa debilidad, dice Pablo, yo me fortalezco y cuido la lengua, porque la lengua tiene poder de sanidad y poder de mortandad. Muchas gracias, Shai Shemer, por estas reflexiones, y nos despedimos hasta la próxima edición de Génesis. Gracias y hasta la próxima. Bien hallados y gracias a vosotros. protestantedigital.com